Hola, mi nombre es Cristóbal. Hoy estoy tratando de hacer un nuevo proyecto. Este proyecto es analizar como partes, ¿no? De la Biblia. Dentro de estos análisis, pues trato de meterme a profundidad de lo que se trata o lo que yo creo que se trata, pues los pasajes de la Biblia, ¿no? Hay no quiero decir que esto sea la verdad, pero sí me gustaría decir que pues hice un trabajo de investigación, no nada más es mi idea. Si te gustan estos análisis, estos pasajes, este proyecto, ah, abajo te dejo el link, puedes apoyar una compartiendo, otra dando like y otra donando. Te digo, abajo te voy a poner el link para que puedas donar lo que gustes y si no, pues también está bien. Solo que sí, pues sí es pesado, es tedioso, es estar analizando, ¿no? Entonces, pues te pediría que si te gustan, pues vamos a hacerlo en grande, ¿no? Hay que crecer. Entonces, una vez dicho eso, que creo que me tardé bastante, el análisis que yo quiero dar, va a ser el de cuando Jesús va al desierto, ¿no? Creo que este es uno de de los pasajes más profundos de los evangelios. Pues no nada más trata simplemente de que Jesús haya pasado 40 días sin comer. No se trata de una historia de soportar, ¿no? Se trata de una historia más bien sobre tanto identidad, poder, deseo, tentación, soledad y pues un propósito. Entonces, dentro de esta parte, pues primero hay que analizar, ¿no? Primero hay que ver por qué Jesús va al desierto. Según esto, los evangelios cuentan que después de ser bautizado, Jesús es llevado al desierto y pues permanece ahí 40 días. Esto es importante porque ocurre inmediatamente después que Dios declara su identidad. ¿Cómo Él declara su identidad? Él declara su identidad bautizándose. Eh, dice, eh, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Justo después de escuchar quién es Él, Jesús entra al desierto. Esto puede interpretarse así. Primero recibe su identidad. Después enfrenta esta prueba de la identidad. No sé si me explico. Es como si el relato dijera, antes de comenzar tu misión, necesitas saber quién eres. Jesús no entra al desierto para descubrir si es el Hijo de Dios. Jesús entra sabiendo quién es. Y esta es una idea muy poderosa. La verdadera identidad se demuestra cuando nadie está mirando. Porque pues obviamente en el desierto no hay multitudes, no hay aplausos, no hay milagros, mm, no hay discípulos, no hay reconocimiento. Él está completamente solo y pues precisamente así comienza la verdadera prueba, solo. Antes de seguir esto, primero quiero que sepas que lo voy a analizar primero, pues sí a profundidad, pero no tan a profundidad. Después voy a analizar un poco más de profundidad y después vamos a ir a lo más profundo que te puedas ir, según yo, o lo más profundo que yo pueda encontrar para analizar esta analogía, ¿no? O esto lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el desierto? El desierto representa una soledad. El desierto es un lugar de ausencia. No hay comida, no hay agua, no hay sociedad, no hay comodidad, no hay distracciones.
En términos simbólicos, el desierto representa ese momento de la vida que te quedas a solas contigo mismo. Cuando desaparece todo aquello que normalmente te sostiene, que es el dinero, el reconocimiento, las personas, el poder, la rutina, la imagen que proyectas, todo lo que crees que eres tú, ¿no? Y entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Quién eres cuando no tienes nada que demostrarle a nadie? ¿Quién eres? Por eso el desierto de Jesús puede entenderse como un lugar de confrontación interior, porque solo estás tú y Dios. No es solamente un lugar geográfico, es un estado espiritual. En ese momento en el que ya no puedes escaparte de ti mismo, que estás a solas contigo mismo. Entonces, la primera tentación que se presenta o que se ve dentro de este, de esta historia, la primera tentación, perdón, son las piedras que se deben de convertir en pan o que quieren que se conviertan en pan, ¿no? Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa tentación parece pues muy sencilla, ¿no? Jesús tiene hambre, entonces que las piedras se conviertan en pan para saciar su hambre, ¿no? Pero esta frase contiene algo muy más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Satanás le dice, si eres hijo de Dios, pues está poniendo en duda, ¿no? La tentación comienza atacando su identidad, la identidad que antes ya sabía quién era. Es como si él le dijera, si realmente eres quien dices ser, entonces demuéstramelo. Pero si realmente eres el que eres, no necesitas demostrarlo, ¿no? Y aquí aparece una de las grandes trampas humanas, la necesidad de mostrar quién eres. Híjole, ¿cuántas personas viven intentando demostrar que son importantes? Demostrando que tienen dinero, demostrando que tienen poder, demostrando que son inteligentes, demostrando que son exitosas, demostrando que tienen razón. Jesús no cae en esta necesidad. No utiliza su poder para satisfacer una provocación que le estaban haciendo. Y él responde una frase que pues, es conocidísima por muchos. No solo de pan vive el hombre. La idea profunda es, el ser humano sí tiene necesidades materiales, pero no puede, pero no debe, bueno, pero no puede reducir su existencia a ellas. El pan representa una necesidad inmediata, ¿no? El hambre. Pero Jesús está diciendo, no voy a permitir que mi hambre determine quién soy yo, quién soy. Eso es extraordinariamente actual, porque muchas veces tomamos decisiones importantes desde el hambre. Hambre de dinero, hambre de reconocimiento, hambre de afecto, hambre de poder, hambre de aprobación. Y cuando actuamos desde esa hambre podemos terminar entregando nuestros principios. Dejamos de ser. Entonces, la segunda tentación que se le presenta es demostrar quién eres. Dice, después Satán lleva a Jesús al punto más alto del templo y nuevamente le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Aquí la intención cambia. Ya no es satisface tu necesidad, ahora es demuestra quién eres. Es la tentación del espectáculo. Jesús podría hacer algo extraordinario, podría lanzarse y ser salvado milagrosamente y todos lo verían. O sea, pero Jesús se niega. ¿Por qué? Porque aquí hay una enseñanza más profunda. No todo no todo lo que se puede demostrar
necesitas demostrarlo. Vivimos en una época donde todo se exhibe, donde la gente publica lo que tiene, lo que hace, a dónde va, con quién está, cuánto gana, qué logró. Existe una presión permanente por demostrar constantemente. Pero Jesús enseña algo diferente. El poder verdadero no necesita espectáculo. Quien realmente sabe quién es, no necesita estar constantemente convenciendo a los demás. Ok, la tercera tentación, el poder. Esta quizás sea la más profunda o una de las más profundas. No, sí es la más profunda. Satán le muestra reinos del mundo y le ofrece el poder. Pero hay una condición, adórame, le dice, o sea, adorarlo. En otras palabras, te doy todo lo que quieres, pero tienes que cambiar quién eres para obtenerlo. Escucha bien, déjatelo. Esta frase está increíble. Dice aquí, te doy todo, todo lo que quieras, pero tienes que cambiar quién eres. Cambiar quién eres para obtenerlo. Y esta es probablemente la tentación más peligrosa, porque no siempre la tentación se presenta como algo malo. A veces se presenta como éxito, poder, reconocimiento, influencia, riqueza y una posición importante. Y escucha bien, el problema no siempre está en tener esas cosas. El problema no siempre es eso. El problema no es el éxito, el poder, reconocimiento, influencia, riqueza o una posición importante. ¿Sabes cuál es el problema? Híjole, el problema es que estás dispuesto a sacrificar para obtenerlas. La tentación es aceptar un éxito que te obliga a traicionarte, que te obliga a traicionarte. ¿Cómo ves? Entonces Jesús responde, él responde, mira, al Señor tu Dios adorarás y a Él, solo a Él servirás. Es decir, mi propósito vale más, absolutamente más que mi poder. Híjole, qué tremendo, ¿no? El número 40 también tiene algún tipo de significado. ¿Por qué 40 días? Los 40 días no parecen ser un número accidental. En la tradición bíblica, el 40 aparece constantemente asociado a prueba, transformación y preparación. Entonces, Moisés estuvo 40 días en el monte, el pueblo de Israel atravesó 40 años en el desierto, Elías caminó 40 días y ahora Jesús pasa 40 días en el desierto. El patrón es muy interesante. Desierto, prueba, transformación y misión. Obviamente el desierto no es el destino, el desierto es la preparación. ¿Te suena algo? Sí, ¿verdad? Generalmente uno siempre llega a un desierto y después se transforma. Entonces, y esto nos lleva a una interpretación que me parece muy poderosa. Obviamente hay etapas en tu vida que parecen un retroceso, cuando en realidad son preparaciones, preparaciones para lo que sigue. Entonces, Jesús entra en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Primero viene el silencio, después viene la misión. Jesús no sale del desierto siendo otra persona. Y aquí es algo fundamental. Escúchame bien. Otra vez te lo voy a repetir. Es más, te lo voy a poner. Porque se me hace muy, muy, muy importante esto. Escucha.
Jesús no sale del desierto siendo otra persona. Jesús no entra al desierto para convertirse en el Hijo de Dios. Jesús ya lo era, porque él ya tenía su identidad, él ya sabía quién era, él ya lo era. El desierto no le da identidad, el desierto la revela. Y esta diferencia de conceptos es enorme entre que te dé a que te revele la identidad. No sé si me llego a explicar, ¿no? Entonces, dice, esta diferencia es enorme, porque a veces pensamos, ¿qué pensamos? Pensamos, cuando tenga éxito, entonces voy a saber quién soy. No, no es cuando tengas éxito, porque este relato plantea lo contrario. Primero sabes quién eres y después decides qué hacer con tu vida. Jesús no acepta las propuestas del tentador porque tiene claro quién es. No necesita convertir piedras en pan para demostrarlo. No necesita conquistar los reinos del mundo para demostrarlo. Su identidad, escucha, su identidad no depende de ninguna de estas cosas. La verdadera batalla no fue contra Satanás. Si profundizamos todavía más, podemos decir que la batalla del desierto no fue solamente Jesús contra Satanás. Fue batalla entre tres formas diferentes de vivir. Escucha, vivir para satisfacer tus deseos, convertir las piedras en pan. Vivir para demostrar tu valor, échate del templo. Vivir para acumular poder, te daré todos los reinos. ¿Y Jesús qué crees que hace? Rechaza esas tres formas de vivir. Porque el mensaje en eso parece ser que no eres lo que consumes, no eres lo que los demás piensan de ti y no eres el poder que tú acumulas. Entonces surge una cuarta posibilidad. ¿Cuál es esta cuarta posibilidad? Eres quien eres por aquello a lo que decides servir. Uy, no, esto está interesantísimo. Eres quien eres por aquello a lo que decides servir. Y esa es probable la clave de todo el relato. Eres quien eres por aquello a lo que decides servir. Entonces dice, el desierto antes de la grandeza. Hay algo muy interesante en la estructura del relato. Jesús primero es bautizado. Se escucha la voz del Padre. Después viene el desierto. Después comienza su ministerio. Entonces puede verse como un ciclo. ¿Qué ciclo? Identidad, soledad, prueba, decisión y misión. Ahí te va otra vez. Identidad, soledad, prueba, decisión y misión. Y quizás ahí está una de las enseñanzas más universales de este pasaje. Antes de que la vida te ponga frente a una multitud, muchas veces te pone frente a ti mismo. Antes del reconocimiento está la preparación, antes del poder está la prueba, antes de la misión está el silencio. Antes de que otros conozcan tu nombre, tienes que saber quién eres tú. Por eso el desierto de Jesús, por eso el desierto de Jesús no es una historia sobre alguien que simplemente fue tentado. Perdón. Es la historia de alguien que pudo haber utilizado el poder que tenía para sí mismo, para demostrar quién era, para conquistar al mundo. Pero ¿sabes qué? Eligió no hacerlo. Y quizás esa sea la pregunta que el desierto nos deja a nosotros. Si tuvieras todo el poder, ¿qué harías con él?
Si nadie pudiera verte, ¿seguirías siendo la misma persona? Si pudieras obtener todo lo que deseas, pero tuvieras que renunciar a tus principios, a tu ser, ¿aceptarías? Y si mañana perdieras todo lo que tienes, ¿seguirías sabiendo quién eres? Porque quizás el verdadero significado del desierto es ese. El desierto no te quita lo que eres, te quita todo aquello detrás de lo cual te escondes. Y cuando ya no queda nada, solo queda quién eres realmente. Uf. Ahora vamos a empezar con un poco más profundo, la reflexión. Así que, ánimo. Ok, esta parte, primero vamos a analizarlo más profundo y después vamos a analizar las tres formas de vivir, ¿no? Entonces dice, el pasaje del desierto no es una anécdota bíblica nada más de resistencia física, lo que les comentaba, ¿no? Esta es una radiografía ontológica del ser humano. ¿A qué se refiere ontológica? Ontológica se refiere al ser, o sea, es una radiografía del ser y es un tratado supremo sobre la libertad. Y dirás, ¿por qué sobre la libertad? Ahorita, quédate con eso. Es un tratado supremo de la libertad. Dice, al despojar el relato de la visión infantil del héroe contra villano, lo que queda es un drama existencial de proporciones cósmicas. El momento en el que el individuo, plenamente consciente de su potencial infinito, decide cómo va a articular su existencia en el tiempo y la historia. Escucha, decide cómo va a articular su existencia. Entonces vamos a profundizar un poco más, ¿no? Con esta paradoja, ¿no? Dice, la paradoja de la vacuidad y el origen de la conciencia. Jesús es llevado por el espíritu al desierto. Y en esta parte que por qué el espíritu guía, ¿no? Entonces dice, el desierto no es una ausencia de materia, no se representa como una ausencia de materia, es un exceso de presencia propia. La civilización, la cultura, la red social y el diálogo cotidiano funcionan como amortiguadores acústicos del alma, no te dejan escucharla. Rellenan el vacío con ruido para evitarnos el vértigo, el vértigo de existenciar. ¿A qué te refieres con existenciar? Del vértigo de conocernos, de escucharnos. Entonces, al entrar en el desierto, Jesús experimenta la kenosis y te preguntarás, ¿qué es kenosis? Es un concepto bien padre que prácticamente lo podrías definir como el vaciamiento. El vaciamiento, o sea, quitarte todas las, todo. Cuando el cuerpo entra en privación extrema, tras 40 días, la psique humana se desmorona, las defensas caen, los egos se disuelven y lo que emerge es una estructura primaria del ser, lo que eres. Entonces dice, la trampa del condicionamiento. La mayoría de personas forman su identidad por por reacción al entorno, por reacción al otro. O sea, si el otro se enoja, tú te enojas. Si el otro está feliz, tú eres feliz. Si pasa algo malo, tú te enojas. Si pasa algo bueno, tú eres feliz. Reacciona al entorno. Entonces, sabes quién eres porque alguien te llama por tu nombre, porque tienes un rol laboral, porque perteneces a algún grupo. Entonces dice el principio absoluto. Jesús invierte esta lógica. El desierto es la cámara de privación sensorial donde se prueba si tu centro de gravedad es interno o externo,
Si respondes a la voz que te validó en el Jordán, tú eres mi hijo, o si necesitas que la materia te valide a ti. Uf. Entonces viene ahora esta deconstrucción de la tentación. ¿A qué me refiero con la deconstrucción de la tentación? Son estas tres ilusiones del ego. Y aquí te lo voy a poner. A ver, déjalo, lo pongo bien. Las tres ilusiones del ego. Que dice... espera. Aquí. Cuentas del ego. Consumismo que dice, tengo, luego existo. Si no tengo, no puedo existir. Dice, la decisión de Jesús viene de... Perdón, esto vamos para acá. La decisión de Jesús viene la trascendencia sobre la necesidad. ¿Sí me explicó? O sea, empezar a vivir por principios, no por necesidades. Entonces viene dos. Egoísmo. Impacto, luego valgo. Que dice, decisión de Jesús, tengo fe, pero tengo tanta fe o es mi fe que no necesito espectáculo. No lo necesito, yo sé quién soy. Y la idea 3, control. Dominio, domino, luego soy. Controlo, luego soy. Entonces dice el servicio como suprema libertad. Híjole, qué tremendo, ¿no? Entonces dice, la primera tentación, la reducción del ser a la necesidad. Que le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la tentación del materialismo reductivo. Que dice, el tentador no le ofrece un banquete suntuoso, le ofrece el pan. Lo básico, ¿para qué crees? Para no morir. La trampa consiste en convencer al ser humano de que no es más que un organismo biológico con necesidades que deben ser satisfechas. ¿A qué crees? A cualquier precio. Él al responder que no solo de pan se vive el hombre, Jesús establece una jerarquía. Que no solo de pan vive el hombre, perdón. Jesús establece una jerarquía ontológica del ser, una jerarquía del ser. El hambre real, sí. La biología real, sí. Pero el ser humano que subordina sus principios a su estómago se convierte en un esclavo de sus circunstancias. La verdadera libertad, escucha, la verdadera libertad comienza cuando puedes sentir un deseo o una necesidad biológica voraz y aún así tener el dominio propio para decir, aún con esto, mi propósito no está en venta. No, hombre, ¿cómo crees? Aún con esto mi propósito no está en venta. ¿Te imaginas tener ese carácter? Uf. Dice, la segunda tentación es la instrumentalización de lo divino. ¿A qué viene esto? Lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, le dice, ¿no? Esta es la tentación de la validación mágica y la manipulación del misterio. Exigir una prueba sobrenatural no es un acto de fe, es un acto de neurosis y control. Esa es la necesidad neurótica del ego de decir, si Dios me ama, tiene que demostrármelo. Uf, dando un espectáculo que borre mis dudas. Entonces eso ya no es fe. Bueno,
Lanzarse del pináculo del templo significaría forzar a la realidad a servir a la propia vanidad. Significa usar lo sagrado como un amuleto para el aplauso público. Jesús se niega a poner a prueba la realidad. Y aquí venimos al concepto clave. Jesús se niega, perdón, a poner a prueba la realidad. ¿Por qué? Porque, escucha, la fe única no exige evidencias para estar en paz. Habita la incertidumbre con serenidad. Esa es la fe auténtica. Lo voy a poner. La fe, la fe auténtica no exige evidencias para estar en paz. Habita la incertidumbre con serenidad. Escucha bien, quien necesita de milagros constantes para creer, no ama la verdad, ama el espectáculo. Puf, qué fuerte. La tercera tentación, el pacto fáustico del dominio. Todo esto te daré si postrado me adoras. Esta es la tentación suprema, el maquiavelismo espiritual. El tentador le ofrece a Jesús el fin sin los medios. ¿A qué me refiero el fin sin los medios? Que le ofrece todo sin nada. La victoria sin la cruz, el reino sin el sacrificio. Le ofrece la estructura política, el poder absoluto sobre la humanidad a cambio de una sola cosa. Ceder, escucha, ceder la soberanía de su alma. Que se puede definir como adorar la lógica del sistema. Es el dilema ético definitivo. ¿Es válido hacer un mal menor o transigir con la corrupción para lograr un bien mayor? Jesús entiende que el método destruye o santifica el fin. Híjole, prácticamente te está diciendo el fin no justifica los medios. El reino obtenido mediante la adoración al poder no es el reino de Dios, es simplemente otro imperio tiránico. El poder no es neutral. Cuando uno se busca como en fin, como un fin en sí mismo, devora a quien lo posee. Otra vez, el poder no es neutral. Cuando se busca como un fin en sí mismo, cuando se busca como poder al fin, o sea que yo tengo poder por tener poder, devora a quien lo posee. Uf. Para entender un poco más la arquitectura de la psique, hay que mapear la dinámica del proceso. Entonces, te voy a poner más o menos un mapa de cómo lo puse yo. Aquí dice, fase del proceso. ¿Qué pasa? Uno, la revelación del Jordán, ¿no? Dimensión psicológica espiritual. Dice, la filiación, gracia y confirmación de la valía esencial. Aquí reafirma quién es. Sé quién soy yo antes de hacer nada. ¿Sí me explico? Sé quién soy yo. Punto. Segundo, conducción al desierto. Aquí viene la dimensión psicológica espiritual. Deprivación, aislamiento, silencio, confrontación con la sombra. Ay, perdón. Con la sombra. No sé si alguien ha leído a Jung, pero sí, esto puede representar mucho, ¿no? Confrontación con la sombra. Entonces, desaparecen mis muletas externas.
¿A qué te refieres con muletas externas? ¿Cómo utilizas una muleta? Pues para apoyarte, ¿no? Para poder ir, para poder caminar. Entonces, si ya no tengo esas muletas, tengo que caminar yo solo. Entonces desaparecen esas muletas, desaparecen lo que me mantiene. ¿Sí me explico? Estoy solo yo. Prueba 3 de las 3 voces. Evaluación del apego al consumo, al espectáculo y al poder, que son las 3 preguntas, ¿no? Entonces dice, rechazo definir mi valor por el dominio, definir mi valor por el control. Y aquí viene la 4, perdón, la salida al ministerio, que dice, misión fundamental en la integridad inquebrantable. Él tenía una misión y él no dejó que esa misión nadie interfiriera. Y dice, actúo en el mundo sin que el mundo me posea. No importa absolutamente nada porque él decidió su misión. Porque él sabía quién era. Y al momento de saber quién eres y al momento de seguir tu misión, no importa lo que pase afuera, por dentro tú ya sabes quién eres. Impresionante, ¿no? Uf. Entonces, aquí te muestra la paradoja final. ¿Quién sirve a quién? El relato se concluye con una imagen poética desgarradora y profunda. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay una orden en el cosmos que solo se revela cuando el individuo ha pasado la prueba de fuego. Mientras buscas desesperadamente ser servido por la materia, por la admiración de los hombres o por el poder, te conviertes en un mendigo. Uf, en un mendigo, escucha bien, te conviertes en un mendigo. Pero cuando renuncias tú a la necesidad de manipular la realidad para tu beneficio, la realidad misma se alinea contigo. El dominio propio es la única forma real de soberanía, la única forma real de libertad. Jesús no domina los reinos del mundo conquistándolos con violencia, los domina rehusando a ser comprado por ello. El espejo del desierto para la condición humana. Si traemos este pasaje a la experiencia humana contemporánea, el desierto nos revela una verdad aterradora sobre nuestra época. Hemos construido una civilización diseñada específicamente para evitar que jamás tengamos que pasar por el desierto, en satisfacernos inmediatamente toda esa hambre de algún momento así. Hemos diseñado esa sociedad. Creamos algoritmos para no estar solos en silencio, consumimos entretenimiento interrumpido para no escuchar nuestra voz interior, proyectamos vidas idílicas en redes sociales para suplicar la aprobación de desconocidos, vendemos nuestra atención, principios y tiempo a corporaciones y sistemas, los reinos del mundo, a cambio de una falsa sensación de seguridad. ¿Cuánto hemos vendido? Entonces dice, la lección definitiva del desierto es que nadie puede esquivar su propia prueba. Tarde o temprano, la vida te quitará las muletas. La salud fallará, el estatus se desvanecerá, el aplauso cesará y te encontrarás tú a solas con tu propio páramo interior. La pregunta que deja el pasado de Jesús por perdón, la pregunta que deja el paso de Jesús por el desierto no es si serás llevado ahí, sino qué quedará de ti cuando todo lo superfluo se haya quemado en el fuego del silencio.
Si descubres que detrás de tus títulos, tus bienes y tus máscaras hay una identidad inamovible, habrás vencido el desierto. Si no hay nada, el desierto te habrá mostrado que nunca llegaste a existir realmente, que nunca exististe, que nunca fuiste tú. Entonces, desmenuzar las tres tentaciones desde estas lentes filosóficas y psicoanalíticas no es hacer un ejercicio abstracto, es disectar los grandes mecanismos de servidumbre humana. Uf. Entonces, aquí para la otra y vamos a analizar las tentaciones. Ok, ok. Aquí ya por casi por finalizar, vienen las tentaciones. Eh, las tentaciones me refiero a los tres momentos. eh, para un poquito analizarlos un poquito más profundo. Entonces, dice la primera tentación. ¿Qué dice la primera tentación? La primera tentación es las piedras en el pan. Perdón, las piedras en pan. Que las piedras se conviertan en pan, ¿no? Entonces dice, esta parte es la ilusión del consumo y la anestesia. Esta tentación opera a la frontera entre la biología, el psicoanálisis, el psicoanálisis y la antología. La antología, ya dijimos, es del ser. Entonces, parece una sugerencia piadosa sobre la supervivencia, pero es un ataque directo a la estructura del deseo humano. Y aquí les voy a poner cómo lo puse. Que dice, primero, existe un vacío existencial, que sería, o la Biblia lo pone como el hambre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un intento de evitar el hambre. Entonces viene el objeto de consumo, que en este caso sería el pan, y ahora se genera una dependencia. Una dependencia se genera. Uf. Entonces, vamos a irnos un poco más profundo y analizar desde Lacan y el objet petit. Entonces dice, ah, el ser humano es un sujeto marcado por una herida de origen, por falta, ¿no? El maquea aeteri. No, pues no sé cómo se pronuncia. Entonces, sentimos un vacío constitucional que tratamos de llenar desesperadamente. El tentador, el tentador, pues en este caso sería, ya saben, el malévolo cucarachón. No, no es cierto. El tentador le ofrece a Jesús el pan como el objeto definitivo que tapará ese vacío, ¿no? Dice, en esta parte podemos ver la trampa del capitalismo y del hedonismo. El hedonismo es una filosofía que habla del placer, ¿no? Que el placer es lo mejor y que hay que satisfacerlo siempre. Entonces dice, la trampa del capitalismo y el hedonismo es exactamente esta. Hacerte creer que tu angustia es simplemente hambre y que se cura consumiendo objetos. Consume, 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 consume. Pero el pan solo satisface el estómago. Jamás en la vida llenará el abismo de la conciencia. Al negarse, al negarse a comer el pan, Jesús acepta habitar la falta sin anestesiarla. Jesús acepta no anestesiarse para vivir la falta. Desde la teoría mimética de Girard, entonces dice, el hambre biológica genera la histeria de la escasez. Si crees que la realidad es pura escasez de recursos, ves al otro como un competidor. La sugerencia de
convierte las piedras en pan es el nacimiento de la mentalidad de acaparamiento. La idea de que debes usar tu poder para asegurar tu sustento antes que los demás, inaugurando la competencia feroz por la materia. El quiebre ontológico de Jesús. Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre. No niega la necesidad del pan, no niega que tiene hambre, sino su monopolio sobre el sentido de la vida. Establece él que el ser humano es un puente entre dos mundos, el biológico, que en este caso es el pan, y el metafísico, que en este caso sería la palabra. Quien reduce su existencia al pan se convierte en un animal domesticable. Quien recuerda que es más que su hambre se vuelve insobornable. Uf. Ahora hablemos de la segunda tentación, el pináculo del templo, ¿no? La histerización del ego, histérico el ego, ¿no? Y el dictamen del espectáculo. El escenario cambia al punto más alto de la instrucción religiosa social. Ya no estamos en la soledad de la materia, ya cambia, ¿no? Ahora, sino en el teatro de la mirada ajena, la demanda al gran otro. En psicoanálisis, el gran otro es la instancia, la sociedad, Dios, el público, el otro, a la que le exigimos un signo de que existimos y valernos, que le exigimos como que nos reconozcan. Lanzarse del templo para ser salvado por ángeles es la neurosis en su estado más puro. Neurosis se refiere a alejado de la realidad, ¿no? La necesidad de forzar al gran otro a dar un espectáculo que confirme nuestro valor es la raíz del exhibicionismo moderno. Si no lo publico, si no hay testigos, si no causo admiración, ¿qué crees? No me validan y no existo. La trampa de la validación y la rivalidad. Desde la lente de Girard, el espectáculo del templo es la búsqueda del del estatus mimético. Jesús podría haberse convertido en el centro de atención de toda Jerusalén de la noche a la mañana. Pero la fama, basada en el impacto visual, genera una masa de admiradores envidiosos, no de seres transformados. Ese no era el propósito. Esa parte es el triunfo de la imagen sobre la verdad. Entonces viene acá el quiebre ontológico de Jesús. Al responder, no tentarás al Señor tu Dios, Jesús destruye la tiranía del ego narcisista. Enseña que la verdad no necesita escenarios ni aplausos para ser verdadera. La verdad es que él era hijo de Dios. No necesitaba comprobar que lo era. ¿Quién necesita manipular la realidad para que los demás lo admiren? Es un esclavo. Es un esclavo de la mirada ajena. Si tú necesitas eh, hacer esto, hacer acá, que te vean y bla, bla, que te validen, es que eres un esclavo de la mirada ajena. La verdadera autoridad espiritual habita en la sobriedad, nunca en el show, nunca en el espectáculo. Y aquí viene la tercera tentación, donde le promete todos los reinos del mundo. El pacto faústico y la metafísica del control. Y esta palabra es interesantísima. Control. Esta es la tentación política y estructural por excelencia. Es el ofrecimiento del poder total sobre la historia.
Y ahí les va un pequeño mapa que hice que habla, dice, fin noble, salvar al mundo. Método corrupto, adorar la lógica del dominio y fuerza. Resultado real sería la tiranía sistemática. Tiranía sistemática. Poder total sobre la historia. Y aquí hablamos de Hegel, ¿no? Un poco de Hegel. Dice, el dilema político y la dialéctica de Hegel. La oferta del tentador es la vía rápida. Es la vía de te entrego todas las instituciones, las leyes, las coronas, todo, 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 todo. Y habla de esta trampa filosófica. La trampa filosófica radica en creer que se puede construir el bien utilizando las herramientas del dominio, la coacción y la violencia estructural. Todo eso es adorar al tentador. La trampa filosófica, te lo voy a volver a repetir, la trampa filosófica radica en creer que se puede construir el bien utilizando las herramientas del dominio, coacción y la violencia estructural. Eso es adorar al tentador. Hegel demostró en la dialéctica del amo y el esclavo que el amo que domina mediante la fuerza termina siendo prisionero del propio sistema que creó. El poder sobre los demás es una ilusión que devora la libertad de quien lo ejerce. Ya que hablamos de Girard también, y la adoración del sistema. Para obtener los reinos del mundo hay que adorar la lógica del mundo. ¿Cuál es esa lógica? El mecanismo del chivo expiatorio, la guerra, la explotación y el orden mantenido por el miedo. Adorar al tentador no significa hacer un rito satánico. Eso es como, pues hasta lo menos. Significa, ¿sabes qué significa? Aceptar que el miedo y la coacción son los verdaderos motores de la historia humana y no el amor. Entonces dice, el quiebre ontológico de Jesús, Jesús responde, ¿qué crees? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él rechaza el camino del imperio. Entiende, fíjate lo que entiende. Uy, es que está bien profundo. Entiende que un mundo conquistado por la fuerza sigue siendo un mundo perdido. No merece la pena un mundo conquistado por la fuerza. Prefiere el camino de la vulnerabilidad y la cruz, porque solo el amor libremente elegido, no el sometimiento a un sistema absoluto, solo el amor libremente elegido tiene la capacidad de sanar la condición humana desde adentro. Y aquí ya se unen en una matriz integrada. En esta matriz podemos ver la matriz del desierto. Pusimos así. Y aquí está. Si unimos los tres niveles, el recorrido del desierto revela el mapa definitivo de la liberación. Ok, vamos los tres niveles, ¿no? Liberación uno es del consumo, nivel uno. Dejas de ser un rehén de tus necesidades y deseos biológicos. Ahí rompes y pasas al siguiente nivel, ¿no? Que es la liberación del ego. Dejas de ser un rehén de la aprobación y la admiración de los demás. ¿Sí? Ya no te interesan los demás. O sea, obvio sí, pero tú me entiendes. Entonces dice, liberación del control. Llegas al nivel 3, ¿no? Liberación del control. Dejas de ser un rehén de la sed del poder, de la sed del control y la tentación de imponer
tu voluntad sobre el mundo. Eso es lo hermoso. Porque Dios no nos obligó a amarlo. Porque no, porque eso sería haberse quedado en el nivel 3. Y entonces llega la libertad pura. ¿Por qué? Porque cuando pasas el nivel 3, cuando un ser humano atraviesa victoriosamente esas 3 pruebas, alcanza el estado que la mística llama libertad pura. ¿Por qué hay una libertad pura? Porque ya no hay nada, escucha, ya no hay nada que pueda comprarte, asustarte o manipularte. Impresionante, la verdad. Y pues eso es mi analogía, con eso termino. Espero les haya gustado, espero no si les haya hecho muy largo. Si les hizo muy largo, pues chale, pues tal vez comenten ahí que sí estuvo muy largo y pues trataré de hacerlos más cortos, pero es que esto tenía una filosofía integrada impresionante. Como les digo, esto tarda tiempo. Si tardo en subir videos, eh, pues ya saben por qué, pues es tardado, ¿no? Les comento, dejo mi link abajo si quieren apoyarme con dinero, donaciones, comentarios, o con lo que quieran ustedes. Este, yo hago esto por amor, pero pues no me quería más, alivianarme, ¿no? Pero bueno, esa es mi forma de ver el desierto y Jesús. Pronto esperen más videos. Gracias por su atención y pues nos vemos, ¿eh? Muchísimas gracias. Los amo y que Dios los bendiga.